Bienvenidas, esto es Hasta la Madre de Dietas, el podcast donde tiramos a la basura las reglas que nos dijeron que debíamos cumplir para ser saludables, bonitas o dignas de existir. Sí, todo eso entre comillas bien grandes. Si estás harta de contar calorías, de vivir con miedo a una maldita rebanada de pastel o de aguantar comentarios tipo ¿seguro que deberías comer eso? ¿Es por tu bien? Dicho con la misma intensidad que si estuvieras a punto de comerte una granada. Felicidades, este es tu lugar. Aquí hablamos sin filtros, sin cuento de hadas sobre dietas, gordofobias, trastornos alimentarios, estándares de belleza imposibles de alcanzar y todo lo que la cultura de dieta nos ha vendido como la única forma de ser feliz. Spoiler, es una mentira enorme. Mi misión, que dejes de vivir cumpliendo reglas que ni siquiera sabes quién inventó y empieces a disfrutar tu vida, tu comida, tu cuerpo y todo lo demás, sin culpa ni vergüenza. Porque seamos realistas, ya estamos hasta la madre de creer que valemos menos por no caber en una talla 2. Así que, si estás lista para romper cadenas, sacudir creencias y reírte un rato mientras hablamos de cosas profundas, quédate aquí porque Hasta la Madre de Dietas empieza ya. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio más de tu podcast favorito, Hasta la Madre de Dietas. Ya estamos en el 9. Qué emoción me da esto, qué emoción me da, ya sabes, siempre poder compartir en este espacio pues tanta información de altísimo valor. Este no va a ser la excepción. Vamos a hablar de un tema que muy seguido estoy conversando, obviamente, en consulta con mis pacientes y que creo que te va a hacer como mucho sentido. Seguramente vas a conectar con varios puntos que voy a compartir. Y el tema de hoy es cuando el autocuidado se vuelve autocontrol. Ya se siente así como, ¿cómo? ¿Cómo? Si autocuidado es solo autocuidado. Me encantaría decirte lo que sí, pero lamentablemente en una sociedad como en la que vivimos hoy, en búsqueda constante, ¿no? De esta disciplina exagerada, perfección y demás, pues es muy fácil poder confundir el autocuidado. Se me fue la palabra. Es muy fácil poder confundir justamente eso, el autocuidado de lo que es una especie de conductas controladoras. Porque acuérdate que en torno a la salud, hoy en día se normalizan demasiadas cosas que debemos dejar de normalizar, ¿ok? Pero bueno, vamos a arrancarnos con el episodio de hoy. Arrancamos con la pregunta que haga como reflexionar un poquito. ¿Realmente te estás cuidando o solo estás tratando de cumplir una rutina que alguien más definió como saludable? ¿Ok? Y bueno, me gustaría mucho hablar hoy del autocuidado, no desde esa idea, digamos, tan suave, estética y vendible que inunda justamente las redes sociales, sino desde un lugar que al final de cuentas termina siendo incómodo, pero muy necesario. El lugar donde el autocuidado ya no te alivia, donde el autocuidado de alguna manera empieza como a asfixiarte, ¿ok? Entonces, como te comenté, como nutrióloga y justamente como nutrióloga desde este enfoque psiconutricional, me toca aterrizar muchísimo, hablar de conductas de cuidado y muchas de esas conductas cuando las exploramos en consulta nos damos cuenta que están como muy arraigadas a un tema de demasiado control que generalmente termina provocando más estrés, muchas veces ansiedad en las personas por esa necesidad del tener que en lugar de puedo, quiero, ¿ok? Entonces, es importante mencionarte que, por ejemplo, vivimos en una cultura que, de principio, mide el valor de tu cuerpo en función de cuánto pesas, ¿ok? Y de cuánto lo controlas.
Te felicita muchas veces, incluso si evitas comer una rebanada de pastel, una rebanada de pizza, una hamburguesa, si resistes el hacerlo en lugar de disfrutarlo, ¿ok? Es como si te ganaras una estrellita y que aparte llama disciplina a lo que observando detenidamente no es otra cosa muchas veces que una desconexión corporal. Entonces, así como hemos aprendido que cuidarnos es cumplir siempre con algo, y si no cumplimos, nos sentimos obviamente demasiado culpables, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a definir rápidamente qué es el autocuidado y qué no lo es, ¿ok? El autocuidado, más bien, en el autocuidado sí se pueden incluir eh, rutinas, hábitos, organización, pero es importante entender que su raíz no es el control, ¿ok? Su raíz es, al final de cuentas, la conexión. Se trata de estar presente para ti, de respetar tus necesidades y de poder elegir verdaderamente aquellas conductas que en ese momento, para tu contexto de vida, donde obviamente entra horarios que tengas, tiempo libre que tengas, ¿cómo se llama? Disponibilidad económica. Bueno, se trata de que sean conductas que puedas mantener en ese momento, en ese tiempo, y que al final de cuentas podamos aspirar a que sean conductas mucho más sostenibles en el tiempo, ¿ok? Entonces, el autocuidado debería verse, sentirse más bien como alivio, reconexión, descanso emocional y sensación de estar a salvo en ti. Imagínate que vivimos en una cultura o hemos crecido en una sociedad que está más urgida del cómo te vas a ver constantemente en la apariencia que el enseñarnos a estar muchísimo más en nosotros mismos, habitarnos más, conocernos más, ¿no? Cuando al final de cuentas esta frase de decir, pues tu cuerpo es tu hogar, es una realidad, pero ¿qué tanto mantienes bien organizado ese hogar? ¿Qué tanto limpias con regularidad ese hogar? ¿Qué tanto reparas cosas fracturadas en ese hogar? Entonces, el autocuidado muchas veces tiene que iniciar por esa introspección de preguntarnos qué estoy necesitando, ¿ok? ¿Qué necesito en estos momentos para tal cosa? Y a partir de ahí, entonces poder conectar con, con hábitos que posiblemente nos ayuden a transitar ese momento, ¿ok? El autocuidado no debería verse nunca como una lista de múltiples actividades que no puedes romper, porque si rompes serías la persona más indisciplinada del planeta. No debería verse como un ideal que te frustra si no llegas a cumplirlo. Y otra forma de mantenerte en línea con lo que otros esperan de ti, ¿ok? Recuerda que normalmente cuando, y me pasaba mucho o pasa mucho luego cuando hago como este contenido un poco disruptivo, que cuestiona mucho, por ejemplo, el que no está correcto de repente halagar la delgadez. Y entonces luego hay muchas personas que dicen, bueno, es que a mí sí me gusta que me estén halagando, ¿no? Sí me gusta que me hagan notar los avances que tengo del gimnasio porque pues al final de cuentas me ayudan a mantener el control, al final de cuentas es parte del sacrificio que estoy haciendo. Es que ahí es como, escúchate, escúchate. ¿Por qué tendrías que provocarte el estar manteniendo un control sobre ti misma o sobre ti mismo? ¿Y por qué cuidar de ti tendría que simbolizar un sacrificio? ¿Me explico? Entonces, es parte de lo que a veces involucra esta parte de no estoy haciendo las cosas desde un espacio genuino, sino desde un espacio de comprobación, ve tú a saber a quién,
¿no? Porque creo que a pesar de que muchas veces pudieras pensar que todo mundo está como al acecho observándote, la gran realidad es que cada persona está cargando, sosteniendo su vida, entonces como que cada quien está en su mundo, entonces como que muchas veces vamos haciendo cosas a través del autocuidado, eh, pero desde otro lugar, desde el lugar de la insuficiencia, desde el lugar donde tengo que hacer para que me puedan ver, tengo que hacer para que me aplaudan, tengo que hacer para ser querida, tengo que hacer esto para ser aceptada, tengo que hacer esto para ser reconocida, etcétera. Entonces, prácticamente el estar haciendo todo eso, aunque hagas mil cosas y mil actividades que puedan verse desde ese amor propio, realmente estás dejando de hacer pues lo más importante, que es justamente cuidar de ti, cuidar de tu interior, todo este aspecto de la casa que te estoy diciendo, ¿ok? Entonces, ¿por qué confundimos autocuidado con autocontrol? Bueno, hay muchos factores, te voy a mencionar como los principales para aterrizarlo aquí en este episodio. Principalmente la cultura de dieta, esa de la que tanto ya te he estado hablando a lo largo de estos episodios, que te enseña a vigilarte constantemente, ¿no? La cultura de dieta en este acecho por idealizar tanto la delgadez nos va promoviendo de principio que el cuidar de ti es vivir a dieta. Cuidar de ti es someterte a dietas restrictivas, a muchas veces como a conductas evitativas de ciertos alimentos. Muchas veces por eso la cultura de dieta, ¿no? Te promueve el tema de los retos, te promueve el tema de, ¿cómo se llama? Te promueve como cierto consumo de medicación, de suplementos para de alguna manera poder adelgazar, poder estar como más sana y demás. Entonces, bueno, caemos como en ese rollo de estar consumiendo muchas de estas herramientas que al final, fuera de sumarle, obviamente, a mi bienestar, sabemos que tarde o temprano me termina restando muchísimo. Otro punto es el wellness de Instagram, que romantiza rutinas de alto rendimiento emocional, ¿ok? El discurso meritocrático también, que te hace creer que si no estás trabajando, entonces te estás descuidando. La presión estética, que te hace creer que el cuerpo hay que moldearlo y no habitarlo, ¿ok? Y sobre todo el miedo al juicio, un poquito como te comenté ahorita, ¿ok? Que convierte, por ejemplo, el descanso en culpa y el disfrute en pecado. Y esto no sabes lo muchísimo que resuena en consulta. Te voy a platicar de repente, te voy a platicar un poquito como anécdotas que escucho, ¿no? Pero es común de repente cuando estamos hablando, por ejemplo, de estas herramientas de autocuidado, eh, pacientes con síndrome de ovario poliquístico, con resistencia a la insulina, sobre todo con estas condiciones que son de las que más veo en consulta, muchas veces llegan a consulta, obviamente ya con el esquema de tengo que comer muchísimo más saludable, tengo que cuidar mucho el balance de mi alimentación, etcétera. Y es que aparte, ¿no? El médico me dijo que tengo que hacer 2 horas de ejercicio diario si quiero corregir como esta condición de salud. Y está perfectísimo, ¿ok? Al final de cuentas, ambas son herramientas de cuidado, de autocuidado, pero por eso es muy importante evaluar el contexto donde se encuentra mi paciente, ¿ok? Porque lo que pasa con mucha regularidad es que cuando yo estoy haciendo como ese análisis de rutina de la persona, en el que trabaja, en donde vive, normalmente sus horarios de comida, normalmente si vive sola, si vive acompañada, si tiene familia, etcétera. Todo ese esquema que me permite en un muy poquito porcentaje conocer obviamente más de mi paciente. Es muy importante ese contexto porque en muchas ocasiones
lo que más ha llegado a necesitar mi paciente en ese momento es poder lograr tener más horas de sueño, mejor descanso, mejor práctica de descanso, a la rutina de 2 horas de ejercicio de fuerza. Porque aparte muchas veces no entendemos que posiblemente pues también para poder hacer ejercicio necesitamos un cuerpo que esté funcionando energéticamente. Y cuando normalmente vienes diagnosticada con estas condiciones, puede que el cuerpo no se encuentre como tan óptimo en esa energía. Puede que vengas con muchos descuidos en cuestión de hábitos y de rutinas que por supuesto van a ayudar al tratamiento. Por supuesto estamos hablando del movimiento, por supuesto va a entrar la alimentación, pero muchas veces se deja muy de lado el tema de ¿y cuánto descansas? Y descanso no nada más incluso hablando de cuánto duermes, ¿no? Sino también en tu día a día, ¿dónde está el descanso? En las horas que duermes, ¿cuántas horas duermes? ¿Cómo duermes? ¿Cómo es tu calidad de sueño? ¿Ok? Entonces, sí vivimos con un reforzador constante de que tenemos que estar sumamente productivos. No importa si trabajas 8 o 10 horas, si pudieras trabajar 12, 14, ¿por qué no lo vas a estar haciendo? ¿Ok? Entonces, esa es una parte. Esta parte de lo que sucede en redes sociales, como vemos muchas veces en Instagram, donde está constantemente la romantización de las rutinas, ¿no? Y vemos a las coach, por ejemplo, de ejercicio, vemos a las influencers que les gusta, sí, el estilo de vida saludable, el ejercicio, que justamente promueven muchísimo como todo lo que tiene que ver con el autocuidado, pues muchas veces lo promueven desde un discurso de si yo puedo, tú puedes. Lo dije al revés, ¿se vieron? Es si yo puedo, tú puedes. Y es muy fácil creernos que esa debería de ser la forma de cuidar de mí. Porque a mí me ha pasado mucho también en consulta que mis pacientes digan, ¿no? El estrés que les genera fulanita de tal que puedan seguir, que se la pasa obviamente que haciendo ejercicio, pero que luego come de esta manera, pero es que luego ya se fue a otra clase y demás. Y entonces lo importante cuando hablamos de esta parte de, por eso tienes que dejar de estar consumiendo todo aquello que no resuena contigo. Y lo debes de entender y lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si no, al final de cuentas es como estarte dando microbalazos de algo que ni tiene que ver con tu estilo de vida, ni tiene que ver con tu forma genuina de incluso ver la salud, y te estás haciendo daño. Porque a nivel de redes, lo más fácil que podemos hacer hoy en día es estarnos comparando. Entonces imagínate que si de por sí no hay ese conocimiento de ti misma, te expones demasiado a estar cayendo en la comparación constante con uno, con otro, con uno, con otro, y eso termina perjudicándote a nivel emocional y mental, ¿ok? Entonces, por eso muchas veces dejas de preguntarte cómo te sientes y empiezas a preguntarte si lo estás haciendo bien, ¿ok? Ahora, te voy a mencionar algunas conductas comunes disfrazadas de autocuidado que en realidad forman más parte de un control. La primera, el famoso ayuno intermitente. Y es que aquí nos podemos hacer pedazos con el tema de ayuno intermitente. Y eso lo podemos dejar como para otro episodio. Realmente no voy a estar como en tema de, digamos, ¿cómo se puede decir? Perdón. En contra de las prácticas alimenticias y de si tú me vienes a decir es que a mí sí me funciona y demás. Está perfectísimo. Recuerda que la experiencia personal no es un testimonio que se pueda generalizar, ¿ok? Y que pueda hablar de la eficacia de la práctica o del método para todos. Es solamente tu experiencia y si tú te sientes súper bien practicando tu ayuno intermitente, pues está perfecto. Vamos a cuestionarlo un poquito, ¿ok? Porque, por ejemplo, una cosa es elegir hacer el ayuno intermitente porque creo que es una práctica que se acomoda a mi estilo de vida y otra es obedecer el que tengo que hacer el ayuno intermitente sin ni siquiera estarme cuestionando nada, ¿ok? Por ejemplo,
Las pacientes normalmente que han experimentado ayuno intermitente normalmente dicen, bueno, es que tengo que cubrir el ayuno intermitente que me mandó la doctora de 16 horas. Y vamos como borreguitos, ¿eh? Tengo que hacer mi ayuno intermitente de 16 horas. Para empezar, como va a ser ya una conducta externa, dejas de interiorizar tus necesidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tu ayuno intermitente termina a las 12 del día? Solo por dar un ejemplo. Y tú, a las 10 de la mañana, ya tienes hambre. Mucha hambre. Bastante hambre. ¿Qué va a pasar? Como tú tienes que cumplir con ese ayuno, pues entonces empieza a haber todas esas conductas de evitación de hambre. Tomo agua, prendo un incienso, dizque para relajarme, me pongo a leer para distraerme, porque faltan 2 horas para que termine el ayuno intermitente, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar normalmente con ese periodo de extensión de hambre? Porque tu cuerpo ya tiene hambre, tu cuerpo tuvo hambre desde hace 2 horas, pero tú por seguir una conducta, una regla impuesta, terminas comiendo 2 horas después, muy probablemente ya desconectada de tus necesidades, ¿ok? Con un pico de hambre muchísimo más alto, y cuando estamos comiendo en un nivel muy hambriento, lo más seguro es que termines en un nivel de saciedad demasiado topado, muy llena, muy lleno, ¿ok? Entonces, en esa parte, el puente no es consciente. Muy probablemente estás desconectada porque lo único que quieres es comer porque ya mueres de hambre. Lo has dicho, ¿ok? Entonces, en ese lapso, cuando estoy tan desconectada de mi atención al plato y al momento de comer, va a ser más fácil que termine comiendo más de lo que pude haber comido si hubiera atendido mi hambre a tiempo. Seguramente iba a comer lo que necesitaba comer y podría ser mucho más consciente de escuchar dónde llega mi nivel de saciedad. ¿Me explico? Entonces, sí, lo que tú quieras detrás del ayuno intermitente. Hace unas semanas me tocó una paciente, ella vive en Estados Unidos, y por cultura le tocó hacer el Ramadán, ¿ok? Y ahí viene y me explicó detalladamente, ¿no? Porque me dijo, Marjorie, es que estoy trabajando contigo el tema de la alimentación intuitiva, y entonces viene el Ramadán, y entonces es que sí tengo que hacer como esta parte del ayuno y demás. Y le dije, tranquila, vamos a ver de qué manera obviamente apoyamos. La alimentación intuitiva cabe en todo. Platícame un poco a detalle cómo se vive toda esta temporada y demás. Me la explicó detalladamente. Le dije, no te preocupes, no se trata de estresarte en la práctica, sobre todo en un tema quizás más religioso y demás. Desde mi parte, te voy a armar como una estructura donde solo te voy a dar como tips para que mantengas como la escucha corporal. Esa es una. Y sobre todo para que cuando sea tu ventana de comer, podamos darle al cuerpo verdaderos nutrientes que te ayuden a poder sostener el tiempo en el que tu cuerpo no reciba alimento, para que tú puedas ir identificando que incluso conectada al cuerpo, tu cuerpo puede sostener todas esas horas en las cuales de alguna manera no va a ingresar el alimento, ¿ok? Y le fue muy bien, ¿ok? Le fue muy bien, ¿ok? Hizo su práctica y demás, y pudo de alguna manera trabajar de esta parte intuitiva y esta parte de alimentación, incluyendo obviamente nutrientes que al final de cuentas le dan aporte energético, le dan un aporte de calidad al cuerpo, ¿ok? Pero es muy diferente en muchas ocasiones cuando te venden esta idea de que para todo tienes que hacer ayuno intermitente, porque muchas veces ni te preguntan, ni te preguntan tu rutina del día a día, solo te dicen, tienes que, y luego estás tú con una tremenda ansiedad de es que no cabe en mi día el ayuno intermitente, pero me dijeron que lo tenía que hacer. A veces no, es que no nos invalidamos para cuestionar. Acuérdate el episodio pasado, si no lo has visto,
regrésate a verlo porque justamente hablamos mucho de cómo la medicina juega este papel, ¿no? De como todas las indicaciones que se dan alrededor de la salud y que automatizamos que eso es lo correcto y que eso es lo que se tiene que hacer. Y la gran realidad es que tenemos que aprender a desarrollar más el hábito de cuestionar eso que me está mandando el médico o el nutriólogo también muchas veces, ¿ok? Famoso comer limpio. Por ejemplo, vas a eliminar el pan, el azúcar, todo lo ultra procesado, porque ahora cómo nos encanta esa palabra de lo ultra procesado, ¿ok? No porque te haga bien, sino porque sientes que estos alimentos te restan valor como persona, ¿ok? Y es muy común porque en una sociedad tan moralista como en la que vivimos, evidentemente, ¿no? Te ven comer unas galletas con un juguito y es que aparte es como la cara la que te hacen de, ¿eso vas a desayunar? Y pues dices, haciéndome esa cara, pues ¿cómo me voy a sentir? ¿No? Entonces, cuando estás viendo que el otro a lo mejor está como con su avocado toast, con su huevo pochado, ay, perdón, etcétera, ¿no? O sea, se vuelve muy cuestionable y de un acto de muchísimo juicio moral las elecciones alimentarias. Entonces, cuando te pasas al lado healthy, no, tú ya te elevas y sientes que eres ahora la persona que más se cuida del mundo, ¿no? Y entonces ahora vas con la cátedra al resto de las personas de, eso no deberías de comerlo porque tiene muchísimo azúcar, deberías de tomarte un shot de proteína y demás. Y es como, ya sabes. Entonces, no, no eres una persona más sana por tener este tipo de lecciones que la cultura de dieta te ha dicho que son lo saludable y lo que deberías. No eres la persona más sana. Y tampoco eres la persona más... no eres la persona menos saludable porque de repente tengas que tomar otras decisiones respecto a tus alimentos por múltiples factores que puedan existir alrededor de tu contexto de vida, ¿ok? Entonces, si tomas un jugo verde todas las mañanas porque te encanta tomar jugo verde y disfrutas el sabor del jugo verde, eso sí es autocuidado. Pero si eres como esa tendencia, me acuerdo que cuando se puso de moda el tomar en ayunas el jugo de apio, ok, yo dije, pruébalo, vamos a tomar jugo de apio un día. Un día me bastó para escupir el jugo de apio y decir, ¿qué es esto? Tráiganme el jugo verde, porque bueno, en lo personal sí me gusta el jugo verde, ¿no? Pero es justamente a lo que voy, o sea, ¿por qué me voy a enganchar a la moda fugaz, ¿no? De lo que es autocuidado, sobre todo en el tema alimentario. Y muchas veces caes como en ese patrón de, me voy a habituar a ello. Y te haces el harakiri de que el jugo de apio sabe delicioso y buenísimo y que para la salud y demás. Y muchas veces si fueras consciente quieres vomitar el jugo de apio, ¿ok? Entonces, no necesitas un jugo de apio para ser una persona sana. Los famosos cheat meals o el famoso día libre, ¿no? Las comidas trampas, pero por ejemplo, el día libre que se vive como un desahogo, pero que viene con muchísima ansiedad previa y culpa posterior. Imagínate que estás iniciando la semana un lunes, vamos a poner martes, porque el lunes es como el día donde ya te empiezas a portar mal del cheat meal que hiciste el fin de semana. Pero estás como en martes y entonces ya estás pensando en qué me voy a comer el fin de semana. No digas que no, porque en consultas han confesado muchísimo y pasa eso. Yo puedo estar en martes y estoy pensando qué me voy a comer el fin de semana, ¿ok? Entonces, sí sabes la desconexión prácticamente mental y emocional que ya estás viviendo desde principio de semana con la comida. Porque tú estás comiendo lo que según tú te toca comer o lo que es sano porque te estás cuidando en la semana, pero estás viviendo pensando en el encuentro de atascón de comida que vas a tener el fin de semana. Y entonces llega el fin de semana y justamente a ese fin de semana le vas a decir, pues obviamente, ¿no? Es el día libre, es la comida libre que me voy a dar.
Muchas veces cuando llega esa comida, piensa, porque seguramente te ha pasado en algún momento, pero muchas veces cuando llega ese momento con esa comida, ya ni siquiera lo disfrutas. Pensaste tan cansadamente en ello, pero desde esta ansiedad, que cuando llego a ese momento de la hamburguesa, pues ok, a lo mejor supo rica, pero hasta ahí. ¿Ok? A diferencia de cuando la alimentación es demasiado flexible en tu vida e incorporas el poder comer algo que quieras en ese momento y disfrutarlo de manera mucho más consciente, vas a poder lograr un momento posiblemente más de placer y de disfrute. Y ya, comí la hamburguesa en ese momento que quería verdaderamente comer la hamburguesa. ¿Sabes cuándo vas a volver a pensar en la hamburguesa? Te aseguro que pueden pasar semanas. Pero mientras el gancho sea, necesito llegar al fin de semana para poder comer la hamburguesa, se vuelve demasiado estresante, ¿no? Y no es que te hayas estado... Y tú puedes decir, me cuidé toda la semana. ¿Pero qué cuidaste? Cuidaste lo que estaba en el plato. ¿Pero qué hubo de ti? Te desgastaste, generaste demasiada ansiedad y demasiado estrés por estar pensando en lo que ibas a poder comer el fin de semana. ¿Me explico? Entonces, muchas veces ese cheat meal es una comida que se come con mucha prisa, que ni se saborea y que se acompaña con pensamientos de el lunes empiezo de nuevo. No estás cuidando absolutamente nada, ¿ok? El problema no es el permiso que te puedas dar para comer un alimento, es que el permiso está encadenado a un castigo. Otro punto, el ejercicio obligatorio. Ay, Dios mío, es que ese tema del ejercicio es una joya. También el tema del ejercicio, ya para la segunda temporada del podcast van a ver, pero vamos a tratar de profundizar muchísimo más en ciertos temas, ¿ok? Pero bueno, en decimos que movernos es salud y lo es. Sí lo es. Lo estoy diciendo, ¿eh? No vayan a decir al rato de, es que estás diciendo que la gente no debe de hacer ejercicio. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que moverse es salud y lo es. Bien. Pero moverse con miedo, con juicio, con culpa o castigo, no es salud. Es un serio problema que tenemos que resolver, ¿ok? No te puedes mover desde ahí en una conducta que justo eso le hace tanto bien a tu vida, a tu cuerpo, a tu salud de manera integral, ¿ok? Unas preguntas que quiero que te hagas. ¿Haces ejercicio para sentirte bien o para compensar lo que comiste? Es aquí entre tú y yo. No te preocupes, nadie lo va a saber, pero responde. Ok. ¿Puedes tomarte un día de descanso sin sentir que estás en deuda? No lo sé. No, sé honesta. Sé honesta. Piénsalo bien. ¿Verdad que a veces no? Yo lo sé, pero tranquila, ¿eh? Acuérdate que este es un espacio libre de juicio. Nos ha pasado a todos. Otra pregunta. ¿Tu cuerpo se siente energizado o exigido y hasta agotado? ¿Tu descanso te relaja o te llena de ansiedad? Ey, no. No me veas así. Contesta honestamente. A veces te genera ansiedad. Claro, porque entonces piensas, ¿no? Que si un día de plano no sentiste como esas ganas, esta motivación de ir a moverte y decidiste quedarte en casa viendo una serie, qué floja eres, ¿no? No tienes disciplina ni tienes fuerza de voluntad porque pudiste haber estado en el gimnasio. Como si el descansar o el practicar un hobby o simplemente eso, dedicarle el tiempo a ver una película, una serie que quieras, un documental, no fuera también parte de tu autocuidado, ¿ok? Entonces, muchas veces, y lo sabemos hoy en día, el ejercicio forma parte
constante de conductas compensatorias con las cuales queremos muchas veces corregir conductas alimentarias o corregir, obviamente, el aspecto corporal, ¿ok? Entonces, la cultura de dieta hace maroma, circo y teatro para vendernos esta parte de tienes que estar haciendo ejercicio, pero yo muchas veces que comento en consulta de principio es cómo podemos empezar a movernos un poco más. Porque al final de cuentas lo que va a sumar muchísimo más en tu día a día es qué tanto movimiento tienes, ¿ok? El ejercicio sí, y desde donde lo puedas hacer, y mejor ni entremos en detalle de que si puedes hacerlo 15 minutos estando en tu casa y demás, porque ese tema, al menos desde donde yo lo trabajo, desde la parte emocional, desde la parte psiconutricional, no es tan fácil para todos, ¿ok? No es tan fácil para todos y tenemos que personalizar, pero hablaremos más del ejercicio en otro momento. Entonces, cuando moverte deja de ser elección y se convierte en una condición para merecer, comer o sentirte bien contigo, ya no te estás cuidando. Te estás presionando por estar cumpliendo un estándar, ¿ok? El ejercicio debe ser algo genuino y sé que nos pasa a todos, o sea, a mí incluso a la fecha, actualmente mis actividades son o hacer bicicleta o baile, que amo. Saludos a mis jaibitas latinas. Aventamos saludos. Y la bicicleta la tengo en casa. Entonces muchas veces sería, bueno, no me quita nada subirme a la bicicleta unos 20, 30 minutos. No me quita nada, sí, pero desde esta conexión corporal no siempre tengo las ganas o la motivación para la bicicleta. En ocasiones, al menos en este momento donde me estoy llenando en horas del día con mayor carga de trabajo, no siempre tengo el espacio porque a veces sí el cuerpo termina muy agotado y una herramienta, por ejemplo, de autocuidado que estoy empezando a sumar a mi vida, sobre todo este año, es la lectura. Entonces, claro que hay días en los que he optado por dedicar esa hora a leer un libro, a subirme tal vez a la bicicleta, ¿ok? Y sí, en ocasiones entra como el pensamiento de, ¿por qué no te subes si ahí está? ¿Ok? Pero a modo consciente estoy integrando a mi esfera de salud muchísimas herramientas más de autocuidado. De tal manera que si un día no estoy practicando una, no me estoy descuidando. Simplemente ese día le estoy dedicando más tiempo a otra que también está cuidando de mí. Porque al menos el leer actualmente y el saber que es un propósito que tengo y que lo estoy cumpliendo, el estar bailando, que no lo hago todos los días, pero no me pierdo mis clases de baile y es como ahí doy todo el power, me llena y me satisface, ¿sabes? Entonces estoy logrando dormir mejor, le estoy dedicando el tiempo o esos espacios incluso a dormir más, a descansar si puedo más, porque mentalmente y físicamente estoy teniendo muchísimo más carga de trabajo. Entonces me tengo que hacer consciente de en dónde estoy plantada en estos momentos para poder ser respetuosa de mi cuerpo y de las necesidades que tiene mi cuerpo para no terminar quebrada, ¿ok? Y bueno, en esta parte del ejercicio, algo que también quiero destacar es esta famosa tendencia, ¿no? De cumplir con los 10,000 pasos al día. Porque bueno, como sabemos que si sale una recomendación general tendría que aplicar para todo el mundo. Y si aparte nos entregan los beneficios que obtenemos por caminarnos y chutarnos 10,000 pasos al día, pues cómo no me lo voy a poner como meta y como objetivo. Sí, pero no tienes idea la cantidad de veces que he escuchado a personas con esta tendencia obsesiva de tengo que cumplir con esos 10,000 pasos terminando mi día. Y no importa lo que tenga que hacer para poderlo lograr. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya no son 10,000 pasos de porque te fuiste a caminar, porque, no sé, porque corriste, porque te estuviste moviendo a lo largo del día. Imagina que de repente llegas a tu casa, te faltan 400 pasos para dar. Bueno, personas que se salen
de su casa a caminar esos 400 metros, personas que suben y bajan escaleras para cumplir esos 400 metros, personas que hacen maroma, circo y teatro para cumplir esos 400 pasos, perdón, estoy diciendo metros, no sé por qué, pero esos 400 pasos. Y entonces, ¿no? Esperan como de, bravo, 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 lo estás logrando, o sea, tus 10,000 pasos. Pero, ¿cuántas veces es como de, tengo que? Y es como por una meta, pero, ajá, o sea, si te quedaste con 9,500 pasos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si esos 400 pasos ya no van a ser desde algo que esté conectado a ti, desde algo que quieras hacer, sino desde el tener que, ¿ok? Y entonces va siendo, tú no lo sabes, pero al paso del tiempo, mentalmente, ya se va volviendo como obsesivo, ¿no? Y no me quiero imaginar de repente como las situaciones problemáticas en las cuales incluso te puedas llegar a meter en cuestión de dónde estás, el contexto, si te estás relacionando en ese momento con alguien más, donde esta cuestión de tengo que terminar mi listado de pasos me lleve justamente a tomar acciones que me están perjudicando un poquito con el entorno en el que estoy, ¿ok? Entonces, sí, 10,000 pasos buenísimos y si lo puedes hacer, padrísimo, pero pregúntate muy bien desde dónde lo estoy llevando a cabo. Y sobre todo, es fácil. Aquello que estás haciendo siempre como apretado, ahogado, tarde o temprano te va a terminar por asfixiar. No va a ser una conducta que puedas llegar a sostener en el largo tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, entonces sí, o sea, 10,000 pasos, buenísimo. Si los haces porque logras hacerlos, porque puedes hacerlos, porque se da dentro de tu actividad el que estés sumando a eso. Pero es súper importante esta parte, o sea, cuestionarte desde dónde lo estoy llevando a cabo. Porque estas cosas que haces desde el tener que, va a llegar un momento que te van a terminar ahorcando, asfixiando, sueltas para no ahogarte del todo y se vuelve insostenible, ¿sabes? Y el autocuidado se trata de tener y de sumar a tu vida herramientas que te permitan llevarlas a cabo y sostenerlas en el tiempo, ¿ok? Lo mismo va a pasar con, con lo que es el skincare, con el journaling, con la meditación, con la yoga. Son prácticas verdaderamente bellísimas, de mucho autocuidado, me queda claro, pero la pregunta, ¿las haces porque te conectan contigo o porque no hacerlas te hace sentir desordenada, descuidada, sucia, con poco amor hacia ti misma? ¿Sientes libertad al practicarlas, al hacerlas? ¿O al final de cuentas sientes más rigidez por tenerlas que hacer? No es lo que haces, ¿ok? Es desde dónde lo haces. Eso es algo súper importantísimo. No es lo que haces, es desde dónde lo estás haciendo. ¿Por qué llegamos a romantizar tanto todas estas conductas? De principio porque vivimos en una cultura que nos dice constantemente, ser disciplinada es mejor que ser auténtico, ¿ok? Que ser tú mismo, que ser genuino con lo que tú estás necesitando. Ser constante es mejor que ser flexible, ¿no? Porque la flexibilidad tiende a verse como flojera, como descuido. Y que cuidarte siempre tiene que verse como algo impecable de todos los días. Estructura, rigidez, ¿ok? Es lo que lo acompaña. Entonces, si nos tragamos literalmente esa idea de que si te estás cuidando se tiene que notar, se tiene que ver en el cuerpo, en la piel, en tu día a día, y si no se nota, entonces no sirve, no vale, no existe. Vuelvo a lo mismo del principio. La cultura y la sociedad en la que vivimos nos ha hecho a la idea de que se tiene que ver, ¿ok? Todo ese trabajo en ti. Por eso creo que por mucho tiempo se ha invalidado tanto el aspecto de la salud mental,
pero de verdad que cuando logras conectar con esa área, cuando la trabajas en ti, es cuando logras comprender que no hay belleza más grande, que no hay trabajo más poderoso que el interno. Y nos vale un carajo que no se vea, porque tarde o temprano sí se va a ver proyectado en conductas, en acciones, en conexiones. Entonces, el verdadero autocuidado no siempre se nota, a veces se siente bajito, pero alivia profundo. ¿Cómo empieza a doler todo esto? Bueno, cuando ya no sabes si estás comiendo porque tienes hambre o porque es la hora que la aplicación te dijo que podías comer o que el médico te dijo que tenías que comer. Cuando te despiertas cansada, muy cansada, y aún así entrenas porque descansar es romper tu disciplina. Cuando lo que haces por tu bienestar se vuelve tu fuente de culpa si no lo cumples, ¿ok? Entonces, lo que debería de ayudarte realmente a sostenerte te está desbordando y el cuerpo lo sabe y lo va a mostrar principalmente con mucha ansiedad, insomnio y obsesión por mantener la rutina. Banderas rojas, red flags, ansiedad, insomnio y obsesión por mantener la rutina, ya significa que lo que estás haciendo por cuidarte, muy posiblemente te está descuidando más de lo que estás imaginando, ¿ok? ¿Cómo se ve el cuidado cuando no hay castigo? Bueno, en 5 puntos se ve de esta manera. Escuchar tus señales de hambre y saciedad y respetarlas. Comer sin tener un cronómetro que seguir. Cambiar la rutina si no te acomodas hoy, mañana a ella. Saber que puedes estar reajustando cualquiera de tus herramientas de autocuidado a tu rutina actual. Aceptar que no todo lo que haces por ti tiene que ser eficiente. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes en este momento. Y creo que lo más valioso para ti y lo más que te puedes reconocer es que te estás haciendo cargo, ¿ok? De las cosas. Entonces, sé más compasivo con tu proceso. Validar que tu descanso también es parte de tu salud. Muy importante eso. No todo lo que es saludable tiene que doler para funcionar. Autocuidado también es no responder mensajes, por aquello de los adictos a tener el celular en la mano, no compartir tu proceso también, no seguir tendencias, no forzarte a estar bien, dejar de seguir cuentas tóxicas que solo hacen que te generen más estrés y ansiedad, ¿ok? Poner límites, aprender a poner límites es una manera de cuidar demasiado de ti. Entonces, nos dijeron que cuidarse era hacer más, tener más estructura, ser más fuertes, pero el verdadero autocuidado no te exige, te acompaña, no te mide, te contiene y no necesita validación externa para ser real, ¿ok? Entonces, ay, qué gusto me da estar contigo en un episodio más. Estoy súper emocionada de cómo han ido transitando estos episodios. Estamos en el 9º. Gracias por tomarte los minutos del día para escuchar. Gracias a quienes comentan, gracias a quienes comparten, gracias también a quienes me escriben. Ustedes saben que siempre las leo, que siempre interactúo con ustedes. Y de verdad que gracias por sostenerme y por sostener el proyecto del podcast. Recuerda que es un espacio seguro, un espacio libre de estigma, un espacio que espero que le esté sumando muchísimo a tu vida y que de alguna manera te esté acompañando en este transitar, en este desprendimiento de la cultura de dieta y en este renacer en la conexión que puedas tener contigo misma. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta tenerte aquí cerquita. Recuerda que yo soy Mar. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.